Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Bueno, hoy creo que es un buen momento, ya llevamos realmente 10 años con el seguimiento de esta especie en Doñana y creo que era pues ya un momento oportuno para contar aquí en la casa los resultados que hemos ido obteniendo hasta ahora. Realmente nosotros hemos trabajado casi siempre con cuestiones de preferencia de hábitat, selección de hábitat, movimiento, básicamente ecología espacial, pero vamos a dejar eso un poco de lado hoy en realidad y vamos a centrarnos más quizás en cuestiones de historia natural y de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de un estudio a largo plazo con esta especie. En esta charla pues voy a presentar brevemente qué son estudios a largo plazo, su importancia y cuáles son las dificultades que generalmente encontramos a la hora de desarrollarlos. Voy a hablar en concreto del caso de especies no modelo, qué retos específicos y qué oportunidades presentan a la hora de realizar estudios a largo plazo. Vamos a hablar sobre todo de chotacabras y de cómo hemos estado estos 10 años escribiendo su historia natural, que estaba prácticamente en blanco. Y finalmente hablaremos un poco del futuro de este proyecto. Pues los estudios a largo plazo son generalmente largos, pero no tiene por qué, porque principalmente depende del tiempo de generación del taxón. En organismos que no sean muy longevos, un estudio a largo plazo puede durar muy pocos años, incluso meses. Pero realmente, como veis en el ejemplo, este curioso ejemplo que me pasó Jaime justo esta mañana, ese es el mismo señor con el mismo individuo. Es el Fulmar número 57. Ahí era cuando estaba haciendo la tesis y ahí estaba ya retirado. O sea que imaginaos hasta qué punto esto puede llegar a prolongarse en el tiempo. Y otra característica inherente a los estudios a largo plazo es que son muy poco frecuentes. En una revisión que hizo Óscar y Jesús Avilés muy recientemente, encontraron, después de rastrear unos 70.000 artículos a lo largo de 18 años, de 30 años, perdón, en 18 revistas, que solo el 0,35% podía considerarse como estudios a largo plazo. Aunque la literatura es escasa, hay buenos ejemplos de trabajo específicamente sobre estudios a largo plazo en la literatura y os recomiendo el de Óscar, que es muy reciente, donde hace una revisión de estudios a largo plazo en España y explica muy bien pues buena parte de lo que vamos a contar aquí en esta charla. ¿Por qué son importantes los estudios a largo plazo? Pues bueno, en primer lugar, podemos entender procesos que tienen lugar de forma muy espaciada en el tiempo, que cubren escalas temporales largas. De otra manera no podríamos llegar a comprenderlo. Cuando encontramos en momentos puntuales determinados hallazgos, no sabemos hasta qué punto son repetibles en el tiempo y son patrones generales, y los estudios a largo plazo te permiten realizar réplicas temporales para determinar la generalidad de estos patrones. Se pueden detectar tendencias temporales en procesos fluctuantes. Cuando estamos observando, si tenemos un periodo de estudio relativamente corto y hay fluctuaciones importantes en el parámetro que estemos midiendo, realmente podemos estar perdiéndonos una tendencia consistente en el tiempo que no veríamos si no prolongamos el número de años. Y también pues, nos permite encontrar y conectar la causa y efecto en procesos que están separados en el tiempo. Aquí en la casa, por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha visto que el comportamiento de adultos de determinadas especies está muy condicionado por las condiciones que tenía de estrés, por ejemplo, en el nido. Esto solo podemos hacerlo realizando un seguimiento de esos individuos. Además del valor que hemos comentado hasta ahora, pues hay un par de cuestiones más. Por un lado, la parte humana. Esto es un ejemplo muy reciente también de un trabajo de Giacomo Tavecchia, del IMEDEA, donde ven cómo el número de personas y de cautores va aumentando en el tiempo y eso le da un valor en sí al propio estudio, independientemente del lado científico, ¿no? Y después, el factor de impacto de las publicaciones que recogen resultados de estudios a largo plazo suele ser también elevado precisamente porque te permite detectar patrones generales. Y hay en general una tendencia creciente a aumentar el impacto de las publicaciones que salen de este tipo de estudios. Hay que hacer una distinción importante porque no todos los estudios prolongados en el tiempo tienen por qué ser estudios longitudinales. Eso implica el seguimiento individual, el seguimiento de individuos marcados. Hay estudios que se han realizado de conteos, por ejemplo, de individuos a lo largo del tiempo
Y esos individuos, en cambio, no están marcados. El seguimiento longitudinal a nivel individual te permite detectar procesos y cuestiones que no podemos de otra manera. Entonces, el seguimiento de individuos en el tiempo tiene un valor añadido, si acaso, al propio componente temporal. ¿Qué retos encontramos? ¿Qué dificultades encontramos en los estudios a largo plazo? Bueno, pues no son pocas. Para empezar, la financiación intermitente. Es muy raro, por lo menos en nuestro país, que exista financiación exclusivamente dedicada a mantener un estudio a largo plazo. Generalmente, la mayoría de las personas que desarrollan estudios de este tipo utilizan financiación de otros proyectos para dar continuidad a una toma de datos de fondo. Por otro lado, hoy en día la mayoría de los investigadores están deslocalizados, al menos en una etapa importante de su desarrollo, como es la etapa pre- y postdoctoral. Es difícil seguir una población a largo plazo cuando estamos cambiando de beca cada 2 años y nos movemos a otro país o a otro lugar. Es difícil mantener el seguimiento a largo plazo de un estudio que hayas iniciado, por ejemplo, durante tu tesis o en una etapa temprana del postdoc. Tienen una demora importante en el rendimiento. Los estudios a largo plazo no empiezan a producir publicaciones importantes hasta que no han transcurrido unos años después de la toma de datos. Y hoy en día no hace falta que os diga cómo funciona el tema de que es importante publicar rápido y cuanto más mejor. Y eso no es compatible prácticamente con un estudio a largo plazo. Otro problema importante es que es en parte incompatible con experimentos. Al estar realizando el seguimiento de una población en condiciones naturales, cualquier modificación que hagamos de esa población pues ya dificulta la interpretación de los patrones generales y los patrones naturales de esa población. Generalmente la solución es destinar una porción de esa población a realizar un experimento y el resto de individuos pues seguirlos con el objetivo de encontrar patrones longitudinales a largo plazo. Son muy sensibles a cualquier tipo de modificación. O sea, para nosotros es una pesadilla, por ejemplo, en el estudio que llevamos de los papamoscas, desde el momento en el que cambiamos la forma de medir el pico, porque eso te reduce, salvo que puedas de alguna manera transformar las medidas, un cambio en el protocolo puede hacer que los datos de ahora ya no sean comparables con los de antes y pierdes ese valor temporal. Y por último, a veces las series temporales son tan largas que es complicado de identificarlas. Puede ocurrir que en una determinada población exista un parámetro que sigue una tendencia creciente en los primeros años y después decreciente. En conjunto, si no miramos eso de forma detallada, vamos a encontrar una falta de señal y es difícil a veces poder interpretar estos resultados. Traigo algunos ejemplos de estudios a largo plazo muy significativos. Este, por ejemplo, es el caso de los pinzones, donde durante más de 40 años se ha seguido la trayectoria fenotípica de esta población en la isla de Downe Mayor y, como veis, pues el seguimiento a largo plazo ha permitido detectar cambios en las frecuencias fenotípicas en el tiempo de estas aves. Ejemplos muy bonitos de los buenos resultados del seguimiento longitudinal. Lo tenemos aquí en la Estación Biológica de Doñana con la población de milanos, que se ha seguido desde el año 64. Y gracias al seguimiento individual pues se ha podido, por ejemplo, distinguir si la mejora en el rendimiento reproductivo de los individuos y la reducción en la mortalidad durante la migración se debía pues, a una selección en contra de individuos menos eficientes o a una propia mejora de los individuos por un aprendizaje a lo largo de su vida. Los resultados, bueno, es que más o menos es una mezcla de ambos procesos. Nosotros también en la población de papamoscas, que Jaime ha estado estudiando durante más de 30 años, hemos podido también hacer un trabajo siguiendo a los individuos a lo largo de toda su vida y midiendo el tiempo que tardan en entrar en una trampa que nosotros le ponemos en el nido. Con este estudio, al seguir a los individuos de forma individual a lo largo del tiempo, hemos podido diferenciar si se trataba de un proceso de aprendizaje o no. Y lo que hemos visto es que el mismo individuo, a medida que va pasando el tiempo, independientemente de la edad, porque conocemos la edad exacta de los individuos, aprende a que esa trampa y ese manejo posterior posiblemente le resulta muy estresante y en los años siguientes son progresivamente más difíciles de capturar. Esto puede tener consecuencias a la hora de muestrear poblaciones, porque dependiendo del tiempo que destinemos a la captura, estaremos simplemente capturando
una sección en concreto de esa población y puede dar, por ejemplo, a sesgos de edad. En el caso de las aves, que son un objeto de estudio de estudios a largo plazo, clásico, junto con algunos mamíferos, prácticamente todo lo que sabemos, lo sabemos gracias a una serie de organismos modelos que se han estudiado sistemáticamente, porque son fáciles de seguir, de capturar, es fácil seguir su reproducción. Especialmente es llamativo el caso de especies que utilizan nidales artificiales para criar. Un porcentaje muy amplio, exceptuando algunas especies como las aves marinas, que son también modelos de estudio habitual en estos seguimientos a largo plazo, pues prácticamente casi todo lo que sabemos al final procede de un puñado de especies que se han estudiado sistemáticamente. Y por tanto es muy difícil, con una muestra tan pequeña de toda la diversidad del grupo, llegar a entender realmente cuáles son las causas y las fuerzas que han dado lugar a la enorme heterogeneidad que tenemos en las aves. Como decía, sabemos única y exclusivamente, o tenemos la concepción de que los ciclos anuales en las especies, tenemos un ciclo modelo que resulta del estudio de estas especies modelo, pero no sabemos hasta qué punto en otras especies migradoras, que son casi siempre también objeto de estudio de seguimiento a largo plazo, estos ciclos se cumplen o son modulables y no sabemos ni siquiera hasta qué punto. Tratando de responder un poco a estas preguntas e intentando buscar una alternativa a los estudios convencionales, empezamos hace una década a estudiar a esta especie, el chotacabras cuellarrojo, en Doñana. Cuando empezamos ya era una especie en declive, luego este estudio también tenía un valor de conservación, y ese declive pues, ha continuado en el tiempo hasta el punto de que ahora mismo se estima que desde el año 2006 las poblaciones se han reducido en torno al 50-55% a nivel nacional. Cuando empezamos también, que es el punto que señala la flecha roja ahí, esta gráfica recoge todo tipo de estudios, incluido contribuciones a congresos y pósters, todo lo que hemos podido encontrar, pues prácticamente apenas superada la veintena. En otra de las especies menos estudiadas de Europa, como es el chotacabras gris, el congénere de esta especie, en ese momento ya superaba las 150 y en cambio encontramos que era posiblemente la especie peor conocida de Europa en el caso de las aves. ¿Qué hemos encontrado, qué oportunidades nos ofrecía esta especie y qué retos nos imponen? Específicamente en el caso de especies no modelo. Pues el punto de partida es el punto cero, porque casi no teníamos información básica de la especie. Por otro lado, pues había una fuerte necesidad de estudios, especialmente por su problema de conservación, y eso pues, puede facilitar el acceso a recursos. Un problema grave es la escasez de colaboradores. Es complicado establecer redes de colaboración cuando estás tratando con especies con las que no trabaja nadie, y eso limita mucho las inferencias que uno puede realizar, sobre todo a escalas espaciales grandes. Por otro lado, tienen la ventaja de una baja competencia académica. Jamás hemos sentido la presión de nos lo van a pisar, porque bueno, no hay nadie más, creo. Entonces, después nos hemos encontrado también, y esto seguramente tiene que ver con la calidad de los datos, estas dos razones del final, el seguimiento difícil de los parámetros reproductores, da lugar en variables tan importantes como la reproducción, un aspecto de la historia de vida de las especies tan importante como la reproducción, la toma de datos no es exhaustiva porque hay que usar medidas indirectas porque es difícil el seguimiento en nido. Vais a ver luego que es difícil encontrarlos y eso hace que la precisión de nuestros datos pues, evidentemente no es comparable a la de organismos modelos. También resulta que la mayoría de nuestros artículos, aunque tratemos patrones generales, tienen una carga importante de historia natural que tienes que contar primero en el propio artículo para que la gente pueda entender de qué estás hablando. Y eso en muchos casos resulta en que da la impresión de que es un paper que tiene mucha carga de historia natural y como es un ave, mejor una revista ornitológica. Eso nos ha pasado muchas veces. Si uno estudia la selección sobre la fecha de puesta en el papamoscas, eso es ecología. Si la estudia en el chotacabras, es ornitología. Es así. Nos ha pasado con bastante frecuencia. Yo sé que puede generar cierto debate, pero creo que en caso de duda se cae. En cambio, esta especie en concreto es muy fácil de capturar fuera del nido y es muy longeva y fiel a las áreas de reproducción y de nacimiento, lo que facilita bastante su estudio. Como veis en el mapa, pues es una especie exclusivamente mediterránea, es un migrador de larga distancia, pesa en torno a unos 100 gramos
La esperanza de vida media, calculada con modelos de captura-recaptura, es del orden de 11 años en los machos y 16 años en las hembras. Eso implica que es posible que tengamos ahora mismo en nuestra población individuos que lleguen a los 40 años de vida, algo que en absoluto sospechábamos. Tiene un dimorfismo sexual relativamente poco marcado, es sobre todo nocturno y también algo crepuscular y se alimenta exclusivamente de insectos. Nuestra área de estudio está en el espacio natural de Doñana y comprende dos zonas. La zona de Cotos del Rocío, que está, para los que conocéis la zona, próxima al Rocío, por detrás aproximadamente del Palacio del Acebrón, y a unos 10 kilómetros en línea recta la Reserva Biológica de Doñana. La reserva es el núcleo protegido, como sabéis, del espacio natural. Los hábitats están relativamente poco alterados y el acceso y la explotación de recursos es relativamente restringida. En el caso de los Cotos del Rocío, que hemos seguido desde 2008 hasta ahora, el seguimiento de la reserva lo interrumpimos a partir de 2012. Es una finca no protegida hasta 2016, que se incorporó al espacio natural. Sí que se mantiene la explotación de recursos, está rodeada de invernaderos, aunque quedan algunos remanentes de vegetación nativa. Nuestra área de estudio principalmente se restringe a carriles y caminos. En la zona de los Cotos del Rocío tenemos una red de caminos de 24 kilómetros y en la zona de la reserva el carril central de 11 kilómetros. Esto pues, nos ha dado al final una cierta heterogeneidad en la red de caminos que muestreamos. ¿Y por qué nos centramos en los caminos exclusivamente? Pues porque para esta especie es muy importante por diferentes razones. El chotacabra caza en los caminos, utiliza los caminos como un espacio abierto donde poder realizar vuelos cortos desde el suelo. Cuando detecta un insecto que pasa por encima volando, tiene un espacio abierto desprovisto de vegetación donde puede atraparlo y volver a esa plataforma limpia a posarse de nuevo a esperar a otro insecto. Es un sitio que utilizan también para descansar y digerir y donde pueden ver a los depredadores aproximarse, excepto por la retaguardia, y utilizan por eso la vegetación del borde de los caminos. Luego veremos un pequeño ejemplo. También hemos podido comprobar que utilizan los caminos para termorregular. A veces, sobre todo justo después de la migración prenucial y antes de marcharse, la migración postnucial, las temperaturas que se encuentran aquí pueden ser inusualmente bajas y esta es una especie eminentemente tropical. Entonces necesita, en un momento en el que la cantidad de insectos generalmente se reduce, pues las pistas, especialmente las asfaltadas, pues le ofrecen un recurso importante para reducir el gasto energético en termorregulación. Y otro motivo importante es que utiliza, como otras muchas especies de aves, gastrolitos, consume pequeñas piedrecitas para ayudar a digerir los exoesqueletos de los insectos de los que se alimenta. Nosotros hemos realizado los trabajos de campo, salvo excepciones, con una periodicidad semanal, entre abril y octubre, que es el periodo que pasa aquí la especie. De cada individuo pues determinamos la edad y el sexo, tomamos medidas biométricas convencionales, podemos conocer su estatus reproductor a través de la placa incubatriz. Es importante destacar que en esta especie incuban machos y hembras, que es algo pues, no muy frecuente, especialmente en los paseriformes. Determinamos las reservas de grasa y el volumen del estómago. Se puede medir muy bien, tenemos una escala semicuantitativa y se puede palpar bastante bien el volumen del estómago y cuantificar de alguna manera en qué medida se ha alimentado ese individuo hasta el momento que lo hemos cogido. Y medimos también caracteres sexuales secundarios. En algunos casos, sobre todo por estos estudios de ecología espacial que os comentaba, hemos llevado a cabo marcajes especiales con radioemisores, GPS o geolocalizadores. El sistema de captura es un poco peculiar. Hacemos todo el trabajo de noche. Veis al individuo en la parte derecha de la pantalla, posado en el suelo. Y nos aproximamos con el coche. Los ojos de estas aves tienen un brillo intensamente rojo en la noche y es fácil localizarlas. Nos aproximamos andando descalzos hacia ellos para evitar hacer ruido. El ruido del motor no les asusta y entonces cubre nuestros pasos. Y llevamos una pequeña... Hay un conejo pasando por atrás. Llevamos una pequeña linterna que básicamente no paraliza al animal, pero sí impide que él nos vea a nosotros, y con un cazamariposa de dimensiones pues aproximadamente de 1 metro de radio, unos 80 centímetros de radio, lo colocamos por encima y capturamos al animal. Así capturamos uno a uno cada noche todos los chotacabras, o casi todos los que se dejan, que encontramos en el recorrido de 11 kilómetros, de 24 kilómetros que hacemos cada noche. Pues esto ha resultado, teniendo en cuenta que en 2008 hicimos una prospección preliminar, ha resultado en 10 temporadas de campo,
Llevamos unos 12.000 kilómetros de carril recorrido, unos 300 censos. Hemos capturado pues, unos 1.400 individuos. Han participado con nosotros muchísima gente que nos acompaña al campo, más de 130 personas, y nos hemos tomado seguro que más de 500 cafés. Aquí tenéis los resultados de los censos a lo largo de toda la temporada. Los primerísimos llegan a final de marzo, principio de abril, generalmente principio de abril, pero como veis el grueso de la población no se incorpora hasta el mes de mayo y no se marchan hasta finales de octubre. O sea, se puede considerar, por tanto, en comparación con otra especie migradora, un reproductor tardío. Cuando llegan, los machos llegan una semana antes, empiezan a cantar, las hembras llegan una semana después y se forman las parejas. Hemos podido observar con el marcaje con radioemisores que los machos no se separan de las parejas bajo ningún concepto y en ningún momento del día hasta que no ponen sus 2 huevos. Esto nos hace pensar que es posible que exista paternidad entre la pareja en una frecuencia relativamente alta, porque el macho no se separa ni durante el día ni durante la noche. Cuando la hembra come, el macho come con ella. Cuando la hembra duerme, el macho duerme con ella. Utiliza diferentes tipos de hábitat para cada actividad. Come, como hemos comentado, en los caminos, nidifica en zonas de matorral bajo, típico de Doñana, el Monte Blanco, por ejemplo, y utiliza zonas más bien sombreadas, de vegetación un poco más densa, para descansar durante el día. El Doñana hace mucho calor, los machos se permiten el lujo de ir a dormir allí, las hembras se quedan en el nido al sol. Es una especie que, estos son las áreas de dominio vital de un par de chotacabras, se mueven bastante poco, son especies que tienen un dominio vital reducido. Por lo general es raro que un individuo se mueva más allá de 2-3 kilómetros para ir a comer y en la mayoría de los casos, si tienen un camino cerca, comen en el camino más próximo al nido. Durante los primeros años hicimos también capturas en los alrededores de las 2 áreas de estudio que están señaladas ahí y hemos visto en este periodo que el porcentaje de inmigración en adultos de bichos que entran desde otra población y se incorporan a esta es menor en la mayoría de los casos del 1%. Y la dispersión natal, como veis, es también muy pequeñita para ser un migrador de larga distancia y de un tamaño relativamente considerable, ¿no? En torno a unos 600 metros en los machos y 1.200 en las hembras. Como suele ser normal en las aves, esto sí que es normal. Las hembras tienen una distancia de dispersión natal mayor que los machos. Algo llamativo de esta especie es que, aunque tiene necesidades de cripsis muy importantes, señaliza su estatus reproductor con unas manchas blancas en las alas y en la cola. Esas manchas nosotros las medimos colocando una regla, haciendo fotos en condiciones estandarizadas y hay una peculiaridad que es también bastante raro dentro de las aves y es que los individuos recién nacidos prácticamente en cuanto empiezan a salir las plumas ya el sexo ya es identificable, es decir, expresan caracteres sexuales en el nido. Eso es muy raro en las aves, nos consta que los cernícalos los hacen, los cernícalos primillas y los cernícalos vulgares, y no muchas especies más, o sea que es algo bastante raro. Lo que tenéis arriba, por ejemplo, aquí a la izquierda, es una hembra joven, o sea, nacida ese año. Hay un macho, se ven claramente las diferencias en el tamaño y en la intensidad del color blanco, y lo que veis en la foto de abajo, las plumas apenas tienen 1 centímetro, centímetro y medio, y ya se puede saber que es un macho ese individuo porque las hembras no tendrían prácticamente nada de color blanco en la cola. Como digo, esto es raro y puede tener una aplicación que comentaremos luego. Los nidos son prácticamente invisibles, por eso la calidad de los datos en nido es mala y sobre todo escasa. Los pollos son también muy miméticos, pero no así los huevos. Como veis, los huevos, como no construyen nido alguno, precisamente para no señalizarse, los huevos son de color blanco y son relativamente conspicuos comparado con los pollos. La puesta es invariablemente de 2 huevos y la incubación empieza de forma inmediata. No esperan, como por ejemplo muchos paseriformes, a poner el último huevo para echarse a incubar. Eso provoca que los pollos nazcan con una asincronía de 1 día, porque ponen un huevo al día. Esa asincronía puede salvarse rápidamente y no tener ninguna repercusión en años buenos, donde la abundancia de agua es grande y los insectos también son abundantes, pero si el año es relativamente seco, cosa que en Doñana pasa a menudo, esas diferencias en tamaño se mantienen durante casi todo el periodo de crecimiento de los pollos. El pollo pequeño es un seguro de vida, le dan de comer lo mínimo. Y al pollo primero que ha nacido, que es el más grande, es el que recibe casi todo el alimento. Si el primer pollo muere, el pollo, la puesta principal, digamos, entonces intentarían recuperar al segundo pollo. Si el primer pollo llega a una edad, que es la que habitualmente se independizan, dejan de darle al segundo pollo porque sus probabilidades de reclutar seguramente son muy bajas.
Esos pollos tienen solamente un día de diferencia y en cambio tienen más de un 50% de diferencia en peso. Arriba podéis ver apoyos de la especie. Esto es una carretera de asfalto, o sea, prácticamente da igual donde se pongan, que pueden camuflarse muy bien. No sé si veis el ojo ahí y el pájaro. Aquí hay dos pollos, uno está aquí y otro aquí, y aquí hay uno un poquito más grande. En comparación, como veis, los huevos son mucho más visibles. Nosotros hemos hecho algunos experimentos sencillos y hemos visto que mientras haya algo que cubra los huevos, generalmente no se depredan, salvo excepciones. Esa foto la registró una cámara de autodisparo el año pasado en la zona del área de estudio. Ese individuo es Ramona, que era un individuo seguido con GPS, y bueno, pues el lince se benefició de las ausencias prolongadas por otros motivos que no vamos a entrar ahora y al final terminó depredando su nido. Pero por lo general, ahí en medio también hay un chotacabras. Es muy complicado que durante la etapa de huevos sufran depredación en nido, porque como digo, las hembras, que son las que incuban principalmente, aunque los machos le hacen también relevos muy importantes, está aquí, ese es el ojo y eso es el pico. Las hembras se colocan encima de los huevos, pueden posicionarse para cuadrar mejor la estructura y el diseño de su plumaje con el medio y de esa manera los huevos quedan cubiertos. Los chotacabras tienen la glándula oropigial atrofiada, eso implica que no emiten o posiblemente no emiten olor y es difícil que un depredador que utiliza principalmente el sentido del olfato lo pueda detectar. Con lo cual, los depredadores visuales tampoco lo tienen fácil, así que la depredación en nido es baja durante la fase de huevo. Después, pues es muy baja también porque esta especie ha desarrollado, como comentaba anteriormente, un mecanismo antidepredador bastante eficaz. Durante el día están bien camuflados, son imperceptibles o indetectables. Durante la noche tienen que salir a un sitio mucho más expuesto, están en medio de un camino. Y la forma en la que se colocan en estos caminos no es para nada arbitraria, suelen ponerse delante de vegetación de gran porte, muy cerquita de la vegetación, e incluso son capaces de modular su selección de microhábitats dependiendo del riesgo de depredación. Hemos hecho algunos estudios contabilizando la cantidad de zorros y de conejos, que es la presa alternativa del zorro en caminos de grava y asfalto en Doñana, y hemos visto que muestran un comportamiento mucho más aprensivo a medida que sube la abundancia de zorro ese año, la presencia de zorro en los caminos. Eso hace que la supervivencia, como veremos más adelante, sea muy alta en el caso de los adultos. Pero hay un momento en la vida de esta especie que es su verdadero punto débil, es su semana negra, y es el momento que comprende la fase de los pollos en la que son excesivamente grandes como para ser cubiertos por su madre, pero todavía pequeños como para poder independizarse y poder escapar de un posible depredador. Los pollos se mueven bastante, entonces durante la etapa en la que los pollos son pequeños, la madre está un poco delimitada para encontrar el sitio que mejor cuadra con su plumaje y donde mejor se camufla. Como veis aquí, por ejemplo, básicamente la madre cae donde caen los pollos durante el día. Les pilla el día, los pollos dejan de moverse, la madre cae ahí. En ese momento es bastante más visible y además los pollos no pueden huir por sí mismos. En esa franja de una semana es donde mueren la mayoría de los chotacabras. ¿Cómo puede entonces una sola semana, un evento tan importante en la vida de esta especie, condicionar toda su historia natural? Pues de eso es lo que vamos a hablar un poquito en los próximos minutos. Básicamente, ha desarrollado mecanismos para compensar esta mortalidad masiva en el nido durante esa etapa. Por un lado, tratan de maximizar su supervivencia juvenil una vez que han abandonado el nido y la supervivencia adulta. Y por otro lado, las opciones son pues criar a lo largo de su vida cuantas más veces mejor. Es seguir intentándolo para en conjunto intentar compensar esas pérdidas tan habituales que tienen durante esa etapa. ¿Cómo puede uno maximizar el éxito reproductor a lo largo de la vida? Pues empezando a criar muy pronto. A pesar de ser muy longevo, como soy muy longevo y empiezo muy pronto, tengo muchos más cartuchos que gastar a lo largo de la vida. Puedo además intensificar mi inversión en reproducción dentro de un mismo año y realizar más de una puesta. Puedo mejorar mis atenciones al pollo y prolongar el cuidado parental para intentar protegerlo en la medida de lo posible. Y puedo dar prioridad sobre otros eventos para maximizar el rendimiento reproductivo. La supervivencia adulta es bastante alta,
Hay 2 trabajos hechos, algunos con nuestros datos, con modelo captura-recaptura en tiempos más recientes, y después un trabajo de Manuel Forero con la misma población a finales de los 90, a principios de los 90, y como veis la supervivencia puede considerarse relativamente alta. En el caso de la supervivencia juvenil, medida como individuos que ya han salido del nido, por encima de 22 días de edad, es sorprendentemente alta. Nosotros tenemos una tasa de retorno de los pollos que están marcados fuera de esa etapa por encima del 60%. Eso es bastante alto porque los juveniles son muy sensibles a la migración y en cambio es un porcentaje elevadísimo el que retorna. Si has salido del nido, te has salvado de alguna manera. Además, algo excepcional en especies longevas, esto es muy raro también en las aves, las especies de vida relativamente larga como esta no suelen reproducirse antes de los 2, 3, incluso 4 años de edad. Y en cambio, nosotros hemos visto que el 75% de los individuos retornan el primer año de vida, son estimas directas, es decir, que posiblemente haya más que retornan y no los vemos, al menos el 75%. Y de ellos el 78%, el 80% presentaban placa incubatriz. Eso sugiere que prácticamente todos los individuos vuelven el primer año y todos los individuos vienen a criar a muerte. O sea que es un patrón bastante raro dentro de las aves. Eso podría explicar entonces por qué esta especie muestra caracteres sexuales ya desde el nido. Las plumas que crecen en ese momento en este pollo son exactamente las mismas plumas que trae al año siguiente cuando va a criar por primera vez, con 1 año. Las plumas de vuelo son energéticamente costosas de producir y esta especie no reemplaza esas plumas en el invierno. Como máximo reemplaza entre 2 y 4 plumas. Las rectrices externas y las primarias externas, que son las que tienen las manchas blancas y que le van a ayudar a conseguir pareja en la siguiente reproducción, están ya presentes en el momento en el que nacen. Y pensamos que el hecho de que sean reproductores precoces puede explicar también la expresión temprana de caracteres sexuales. También hemos encontrado que dentro de las especies migradoras, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, la diferencia entre las primeras y las últimas puestas es máxima. No hemos encontrado otra especie que, siendo migradora y estando normalmente tan limitadas de tiempo, puedan prolongar tanto su periodo reproductor. Hemos visto que las primeras puestas se producen a principios de mayo y ese estudio estaba hecho con datos hasta 2011. Posteriormente hemos encontrado puestas realizadas en septiembre. Incluso hemos llegado a marcar pollos de menos de 15 días en torno al 10 de octubre. Esos pollos además han vuelto y veremos ahora por qué. Esto es una distribución de las fechas. Los pollos son muy fáciles de capturar generalmente. Los adultos pues es un poco más complicado, pero los pollos no tienen mucha experiencia y se capturan con relativa facilidad. De modo que no es raro que nosotros capturemos al mismo individuo todas las semanas cuando lo encontramos por el camino. Por la noche salen a comer al camino y nosotros lo capturamos. Podemos asumir entonces que el momento en el que dejamos de capturar ese pollo o ha muerto o se ha ido. Por la distribución de las fechas supuestamente de partida, vemos claramente que hay un par de picos, uno que se produce posiblemente producto de las primeras puestas a finales de agosto y otros a finales de septiembre. Esa flecha roja sería el equivalente de la flecha roja de allí. Esto está en semanas y esto es la condición física de los pollos. Medida como el peso corregido por la talla, el estómago, la grasa y todo lo que la influye. Y como veis, algo bastante sorprendente es que los pollos más tardíos están en mejor condición. Y la condición en esta especie es un predictor muy fuerte de su probabilidad de retornar. Luego, en resumen, individuos más tardíos tienen más probabilidad de retornar. Parece que hay una cierta selección direccional hacia salir de allí tarde. Eso es muy raro. Desde luego en especies diurnas y en la mayoría de lo que sabemos de las especies de aves es muy raro. Normalmente las fechas de puestas y la selección tiende a favorecer a individuos que crían pronto, que salen pronto, que tienen más tiempo para el viaje. La explicación posible, y estamos trabajando ahora con ella, es que desde que salen los primeros pollos hasta los últimos, como son nocturnos, van ganando tiempo de duración de la noche. Y los últimos pollos, los que se están alimentando en el momento en el que la condición física es máxima, tienen un 25% más de tiempo para alimentarse que los pollos que nacen antes. Esto pues tiene una repercusión importante porque la eficiencia de alimentación de los pollos es peor que la de los adultos. Nosotros hemos medido los estómagos. Un chotacabra se come lo que se tenga que comer
en la primera mitad de la noche. Pero en cambio, en el caso de los pollos, un adulto puede comerse el 80% de lo que come en una noche en 2 horas, pero los pollos no. Los pollos tienen una tasa de alimentación mucho más lenta y muy posiblemente sea debido pues, a que son inexpertos, y el hecho de tener una ventana temporal para alimentarse de mayor duración implica que pueden comer más y, por tanto, eso repercute positivamente sobre su condición corporal. En el caso del cuidado parental, pues hemos observado también que son bastante buenos papás. Esto es un fragmento de un vídeo donde hay un chotacabra acosando a un sapo que se estaba acercando accidentalmente a los huevos. Evidentemente no iba a depredar nada, pero llama la atención, siguiendo a pollos a nivel individual, hemos visto que los padres pueden estar dándole de comer hasta que tienen 35 días. La primera vez que yo vi eso en el camino pensé que era una cópula, porque el pollo era tan grande como la madre, y era la madre dándole de comer. Me llamó la atención ver una cópula tan tardía, que luego ya hemos comprendido que eso sucede, pero eran pollos asistidos por los padres incluso cuando tienen 35 días. Abandonan el nido en torno a los 18 o 22 días de edad, y en cambio los padres le están dando alimento durante un periodo relativamente prolongado. Los padres se van antes que los pollos, por eso es importante que dispongan de oportunidades para alimentarse, sobre todo al final del periodo reproductor, porque ya son pocos los adultos que quedan en las áreas de estudio. Llama también la atención la manera en la que realizan la muda, que es un evento importantísimo para las aves. Mudan hay una tasa de muda bastante elevada, pueden mudar plumas de vuelo, estamos hablando de rectrices y de primarias, que son muy importantes para el vuelo. En promedio, mudan los machos en torno a 5 o 6 plumas y las hembras un poquito menos. Eso implica, en el rango que hemos visto, que hay individuos que han llegado a mudar hasta 11 o 15 plumas de vuelo, me parece, a la vez. Eso es el 40% de su masa de plumas de vuelo. Eso es bastante, es una inversión en muda desmesurada. Y además, a diferencia de la mayoría de las especies de zonas templadas, especialmente las migradoras, es raro que exista un solapamiento entre la muda y la incubación. Y nosotros hemos visto que el solapamiento es pequeño, pero desde el momento en el que nacen los pollos, que los pollos son muy pequeños y requieren de mucha atención de los padres, el 73% de las hembras está ya mudando plumas. O sea, hay un solapamiento importantísimo entre 2 etapas que son energéticamente muy costosas, ¿no? Entonces, bueno, la energía es gratis. ¿De dónde sacan estos animales las oportunidades para poder realizar todo este tipo de ajustes? Pues de momento no hemos encontrado frenos, pero nos quedan todavía algunas partes del ciclo donde mirar. Hemos mirado la reproducción, la inversión es desmesurada, hemos mirado la muda es desmesurada, nos queda la parte que no conocemos. En las especies que tienen área de distribución separada en el espacio, pues nos perdemos la mitad de la historia. Y ahora hay tecnología pues, que nos permite seguirlas. Entonces pensamos que en algún momento tienen que compensar esa inversión desmesurada que realizan para compensar la mortandad en etapas relacionadas con la reproducción. Y hemos empezado a estudiar la migración postnupcial, la invernada y la migración prenucial. Para eso estamos colaborando con la Universidad de Lund. Esperemos que esto sea una colaboración fructífera y que dure en el tiempo, porque de momento están dando resultados relativamente buenos. Estos son unos aparatos. Esto que veis aquí es una antena de fibra óptica que transmite directamente la luz. Es un geolocalizador, pero además lleva un acelerómetro que registra la actividad. Utilizando los historiales individuales de los chotacabras que tenemos marcados en la población, hemos conseguido maximizar mucho la tasa de recuperación de estos aparatos, que hay que recuperar para descargar la información. Y la información está descargada, apenas tenemos datos, pero una visión esquemática de lo que se ve es algo así. Aquí se cogen datos muy rigurosos de actividad a lo largo del día. El color oscuro indicaría momentos de gran actividad. Se puede identificar, de hecho, en Suecia tienen individuos de su especie hermana, del chotacabra gris, en el túnel del viento con estos mismos aparatos puestos, y entonces pueden registrar con grabaciones de ese individuo y poder acoplar el comportamiento que está realizando con la señal que registra y que proporciona el aparato. Entonces, como veis aquí, bueno, pues se ve muy claramente, este es el caso de un macho, vamos, en concreto, pues como nosotros colocamos, eso es septiembre, colocamos el aparato ahí en 2016, esto se ha recuperado en 2017,
Se ve claramente cómo realiza durante varias noches, pues está realizando vuelo directo, que lo codifica como de color oscuro, de gran actividad, en apenas, dependiendo de los individuos, entre 6 y 12 días. O sea, hay una variación importante, hay individuos que tardan 6 días, otros que tardan 12 en cubrir esa distancia. Se ve claramente la migración prenupcial y hemos encontrado incluso en algunos individuos, que no entendemos muy bien por qué, desplazamientos en mitad de la invernada, desplazamientos equivalentes a estos, algo menos duradero en el tiempo, quizás de una noche o dos, pero todavía no sabemos dónde se mueven. Eso podría estar dándonos pistas, tanto la ventana temporal que abarca la migración, como los movimientos que realizan en la invernada, de en qué medida estos individuos compensan ese enorme gasto que hacen durante la reproducción. Las hipótesis que valoramos pues son o gastar menos durante el viaje, que implica parar más y viajar a velocidades de vuelo menores, o viajar a sitios más cercanos, que eso reduciría también el gasto. Puede que estén limitados también ahí por cuestiones genéticas que haya detrás de su propio programa migratorio o por cuestiones ambientales, porque migrar más cerca seguramente implica estar en un sitio peor. De momento no sabemos nada y es lo que espero que podamos contaros en los próximos años. Esto evidentemente no se hace solo y no lo hago solo, somos un equipo de colgados que básicamente que se prestan a estar sin dormir durante muchísimas noches de verano. Está Basti, que conocéis prácticamente todos, Carlos Molina del Aseo, Pedro Sáez, que está aquí en el centro de la Universidad de Huelva, Jaime, que no tenía bastante con sus papamoscas, Javier Ruiz, que está ahora mismo en Inglaterra, hizo su proyecto de máster con nosotros, y Sonia, que creo que también, Sonia Sánchez, casi todos la conocéis. Y por supuesto, pues después de 10 años hay mucha gente a la que darle las gracias y que nos ha echado un cable, están ahí mencionados, y muchas instituciones que nos han facilitado el trabajo. Así que, bueno, muchas gracias también a vosotros por atender.